Bueno, y ya se dieron cuenta que estamos finalizando septiembre, ya prácticamente las celebraciones patrias están llegando a su final, por lo menos en este 2016, y mañana tenemos, por supuesto, el último de los reportajes. Hablamos con un académico, hablamos también con un historiador sobre algunos aspectos que no son muy conocidos de estas celebraciones patrias. Así es que les invitamos desde ya a que estén pendientes porque mañana les vamos a presentar un reportaje sobre ese tema. Y también vamos a tener un enlace con Carlos Cañas Dinarte, pues que siempre nos ilustra sobre diferentes temas, ¿no? Sí, de hecho está con nosotros ya, ¿no, Carlos? Sí, Así hola es. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están ahí en el set? Y bueno, un saludo para nuestras personas amigas que nos ven desde su trabajo, su casa, o incluso hay quienes nos pueden estar escuchando mientras van manejando. Claro, hoy a través de la transmisión en Facebook podemos estar en vivo en cualquier lugar, media vez tengas ahí habilitada la fanpage. Carlos, qué gusto saludarte, nos vamos acercando al final del mes cívico y creo que es un buen momento, compañeros, para que comencemos a retomar algunos temas importantes que hemos tocado este mes y también sobre todo hablar de cómo ahora El Salvador luce, sobre todo en el tema de las ciudades que fueron importantes en este proceso independentista y hasta la fecha, 200 años después, un poco más de 200 años después o menos, nos encontramos ahora, Carlos. Sí, claro. Yo antes que nada quisiera mandar un gran saludo a la población de la ciudad de San Salvador, porque este 27 de septiembre la ciudad cumplió 470 años de ostentar ese título. Somos una de las ciudades más antiguas de Centroamérica, indudablemente hay otras más antiguas, pero es importante destacar a San Salvador porque fue uno de los núcleos principales, no solo durante el periodo colonial, sino también durante el proceso de la independencia. En este caso, pues no tenemos en la actualidad, en pleno siglo XXI, no tenemos prácticamente ningún edificio que date de la época de la independencia. Lo que tenemos son los denominados predios históricos, o sea, sitios que de alguna manera existían ya en ese periodo, pero que ahora están ocupados por edificaciones mucho más contemporáneas. Por ejemplo, la Plaza de Armas o la Plaza del Ayuntamiento, Plaza del Cabildo, como se le llamaba antes, ahora nosotros la conocemos como Plaza Libertad. Al sur, en el predio de relojeros, ahí donde podemos comprar teléfonos y relojes y muchas otras cosas, eso era el antiguo Cabildo o Ayuntamiento de la ciudad de San Salvador. Al oriente estaba la iglesia parroquial, ¿verdad? Desde donde se lanzaron muchas de las arengas y muchas de las misas dedicadas al proceso independentista y que era la sede básicamente de sacerdotes como José Matías Delgado, los hermanos Aguilar, ¿verdad? Y otros que participaron dentro del proceso independentista. Donde queda en la actualidad la Biblioteca Nacional al sur de la Plaza Barrios, era la casa del prócer independentista, médico y promotor de la vacuna en el país, el doctor Santiago José Rubí de Celis. Él, cuando es ejecutado en lo que después sería el McDonald's de ahí de la Plaza Morazán, donde estuvo el cuartel del Batallón del Fijo, él es ejecutado ahí en ese sitio y es sepultado en lo que hoy es la iglesia catedral de San Salvador. Entonces no tenemos las edificaciones, ¿verdad? Pero tenemos recuerdos de dónde estuvieron esas estructuras, quiénes vivieron dentro de ellas y cuál fue su participación dentro del proceso independentista. Entonces, digamos que San Salvador es como una ciudad de aquí estuvo, ¿verdad? Aquí hubo tal cosa, pero no tenemos en la actualidad cosas que las personas puedan ir a apreciar, pero con datos como este, por ejemplo, alguien ya podría hacer una ruta de la independencia para mostrar al turismo, ¿verdad? Los lugares que fueron parte de ese proceso independentista. ¿Y cuál sería el lugar más viejo, Carlos? El lugar más antiguo que todavía esté vigente. El lugar más antiguo de la ciudad de San Salvador es la Plaza Libertad. Esa plaza ha estado ahí y ya dentro de muy poquito va a tener 500 años de estar ubicado en ese mismo lugar. Jamás ha sido otra cosa que no sea plaza, ¿verdad? Siempre ha sido un lugar, un espacio público, ¿verdad? Desde la época, desde 1539, cuando hay el primer registro de la ciudad en ese lugar del Valle de Quetzalcoatlán, desde ese momento se conoce la plaza ya como ese uso, como un uso público para servir de encuentro a las diferentes clases sociales de la ciudad de San Salvador.
Y bueno, no podemos dejar de lado, Carlos, que todo este proceso independentista, y tú lo has mencionado en otras ocasiones, se llevó a cabo en toda Centroamérica. En El Salvador, pues lastimosamente tú decías, prácticamente no nos queda ningún sitio que podamos visitar y que se mantenga en la forma en que estaba para ese periodo de tiempo. Pero en Centroamérica, en los demás países, ¿sí podemos encontrar todavía algo de la infraestructura? Es muy difícil porque, por ejemplo, en el caso de Guatemala, el Palacio de los Capitanes Generales, que no es el de la antigua Guatemala, como muchas veces le dicen a las personas, el Palacio de los Capitanes Generales de la nueva Guatemala de la Asunción, ese se destruyó hace bastante tiempo. De hecho, hay una placa en un pequeño parque de Ciudad de Guatemala donde dice: aquí se firmó el Acta de Independencia. Hay una placa en ese lugar, pero ya no existe el Palacio de los Capitanes Generales. Mucha gente cuando va a la antigua Guatemala se confunde y cuando le dicen que ahí queda el palacio, creen que ahí se firmó la independencia, y no es cierto. En 1776 los terremotos de Santa Marta destruyeron a la antigua Guatemala y a gran parte de El Salvador y de Honduras. Entonces no existen muchas edificaciones dedicadas a eso. Y si nos ponemos todavía más dramáticos, imagínense que ni siquiera tenemos muchos de los registros de dónde están sepultados los independentistas o los que llamamos todavía próceres, ¿no? Y mucho más de las mujeres. Ni siquiera tenemos registro de dónde están sepultadas muchas de estas personas que tomaron parte en los movimientos independentistas, en Metapán, en Santa Ana, en Chalatenango, en Sensuntepec, en Zacatecoluca, en San Vicente, en San Miguel. No sabemos dónde están gran parte de ellos. No tenemos registros de dónde fueron sepultados, de dónde quedaron sus restos. Todo eso se ha perdido. Entonces, es más, El Salvador como país, nosotros no tenemos guardada nuestra copia del Acta de Independencia. Eso en algún momento de la historia se perdió y nadie se preocupó por rescatarla. La de Guatemala, la que conocemos, la que a veces sale publicada en los medios en septiembre y todo, fue redescubierta en 1934. Nadie sabía dónde estaba esa Acta de Independencia y el señor Pardo, el director del Archivo General de Centroamérica, la redescubrió en 1934. O sea, tenemos como 82 años de conocer cuál es el contenido real del Acta de Independencia. Carlos, te saluda Manuel Burgos. Yo creo que esta situación se repite no solo con aspectos de la independencia, sino en diferentes aspectos de la historia. En el caso de El Salvador, pues muchas veces... no mencionemos viajes, por favor, de ningún tipo, pero bueno, hay documentación que se ha perdido en mucho tiempo. Pensemos en algo, Manuel. El 19 de noviembre de 1889, el antiguo Palacio Nacional de San Salvador fue incendiado para cubrir un acto de corrupción. Con tal de darle fuego al archivo que se custodiaba adentro, se le dio fuego al centro de toda la actividad burocrática del país. Y bueno, pues ahí perdimos el archivo federal, el archivo colonial, buena parte del archivo republicano se perdió en esa madrugada del 19 de noviembre de 1889, cuando fue incendiado, imagínense, incendiado el Palacio Nacional para encubrir un acto de corrupción. Bueno, yo creo que otro factor determinante también han sido las situaciones sísmicas y los desastres que han obligado pues a transformaciones en El Salvador e incluso en determinado momento hasta mover la capital del lugar donde ahora se encuentra, ¿no? Exactamente, recordemos que en El Salvador ha sufrido más de 30 graves terremotos a lo largo de su historia y bueno, de su historia colonial y republicana, y además muchas de las instituciones han perdido sus archivos en esos desastres, los incendios, las inundaciones, de alguna manera también las erupciones volcánicas han provocado serios daños, el saqueo, pero lo que más ha sido grave realmente es la desidia, la indiferencia de las personas ante toda aquella documentación que consideramos papeles viejos o que son foco de creación de cucarachas, de ratas, de otras plagas, y por tanto las alcaldías, las gobernaciones, los juzgados, bueno, una serie de instituciones han destruido sus archivos y de eso no nos ha quedado mayor registro. Por eso es valiosísimo conservar la documentación y por eso también es valiosísimo que el país cuente cada vez más con leyes que protejan los archivos para que la documentación se pueda heredar a las futuras generaciones. Ahora, Carlos, ¿qué papel jugó en este proceso también la Iglesia La Merced?
Pues realmente ninguno, hay que ser muy honestos. En la década de 1930, con el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, se le dio un decreto para proteger a la iglesia como monumento nacional, porque se dijo que en ese lugar, el 5 de noviembre, en la madrugada del 5 de noviembre de 1811, el padre José Matías Delgado y de León había tocado las campanas. Eso es rotundamente falso. La iglesia de la Merced en aquella época no tenía una importancia estratégica ni era un centro importante dentro de la ciudad de San Salvador. Era mucho más importante la iglesia parroquial y por tanto hubiera sido lo lógico, ¿verdad? Porque además estaba conducida por los hermanos Aguilar, que la campana que hubiera sonado en aquella madrugada llamando a la insurrección hubiera sido la de la iglesia del Rosario, pero no fue. Entonces es un error histórico y lo hemos venido repitiendo y repitiendo desde que el rector de la Universidad del Salvador, el doctor Jerez, dijo esa frase, que en la Merced se había llamado al pueblo a través de los campanazos del doctor José Matías Delgado. Eso es totalmente falso, no existe documentación, el mismo Matías Delgado no se encontraba en la ciudad en esa madrugada y por tanto es un error histórico que ya deberíamos de estar superando, igual que el hecho de que consideremos que existe Atlacatl o Atonal u otras de las leyendas que está llena nuestra historia. Espérate, no existió Atlacatl nunca. Hasta monumentos hay aquí, Carlos. Qué bueno aclararlo, qué bueno aclarar toda esta información, porque a veces... De veras. A veces no en hay, la escuela no hay nos documentación, no hay nada que nos diga que un personaje que dirigía el señorío de Cuscatán se llamara Atlacatl. No existe eso. El Atlacatl era como decir el alcalde, el portador de la vara. Eso significa Atlacatl. Pero era el portador de la vara, no era como que alguien dentro de 100 años diga, es que el dirigente del Salvador que se llamaba presidente, ¿verdad? No se llama, es un cargo. En este caso, pues ocurría lo mismo con Atlacatl. No era un personaje que se llamara así, sino que era el cargo que ostentaba esa persona. ¿Cómo se llamaba esa indígena? Nunca lo hemos sabido, no sé si lo vamos a saber Carlos, alguna vez. Carlos, ¿es tan correcto decir entonces que Atlacatl es tan cierto como el Cipitío? Bueno, el Cipitío es parte de una leyenda, ¿verdad? Es una leyenda. En el caso de Atlacatl, no. Es una mala interpretación que hizo un sacerdote francés leyendo documentos en Guatemala. Él entendió que el dirigente indígena del territorio de Cuscatán se llamaba Atlacatl. Sí, pero lo que tienen en común es que en realidad como tal no hubo un tal Atlacatl, al igual que Cipitío tampoco hubo un tal Cipitío. Uno es leyenda, otro es lo que tú explicas. Carlos, qué interesante la conversación. Lamentablemente el tiempo se nos termina y quisiéramos seguir conociendo más de lo que tú siempre compartes con nosotros, sobre todo todas estas cuestiones que pues te enseñan en la escuela, pero y luego tal vez no se han actualizado los libros de texto, ¿no? Y habría que ir trabajando en eso. Carlos, un gusto siempre. Bueno, para superar ese tipo de cosas, ahora tenemos, como decías hace un rato, las nuevas tecnologías. Por eso yo siempre hago la invitación a que me sigan en mi canal de YouTube, ¿verdad? Carlos Cañas Dinarte, profesor, igual se llama la página de Facebook, y además mis redes sociales en Twitter, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, yo sigo siendo un docente sin aula, pero sigo siendo un docente, y me gusta compartir e interactuar con las personas cuando nos tratamos con mucho respeto y sobre todo cuando tenemos siempre la inquietud de crecer juntos. En esta historia todos aprendemos. Y sobre todo cuando se tienen bien cimentadas las fuentes de lo que uno está comentando, ¿no? A la hora, sobre todo en el tema histórico, es bien importante el tema de las fuentes. Carlos, muchas gracias. Mira, con este enlace de hoy ponemos fin a la serie de enlaces que hemos tenido con relación al tema de independencia, pero seguiremos periódicamente enlazando contigo. Tenemos pendiente todavía el tema del Barcelona y el Real Madrid, la rivalidad histórica de estos equipos, el tema de Franco, creo que es bien apasionante también, y de Di Stéfano, para que tú nos comentes cómo cambió la historia radical del fútbol en Europa en ese momento justo, Carlos. Y también de rivalidades en equipos salvadoreños también, ¿no? Será interesante hablar de principios de siglo cuando comienzan algunos de los equipos que todavía subsisten, Carlos. Cómo el fútbol transformó a la sociedad salvadoreña, que eso es un aspecto muy importante que casi nunca tratamos. Seguro, un gusto. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, Carlos. Un abrazo en la distancia.